Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la diferenciabilidad. Por aquí abajo, en concreto en la segunda línea, he dejado escrita la ecuación del plano tangente a una función de dos variables en un punto, que es lo que vimos en el capítulo pasado y que ya os hice el avance de que iba a estar muy relacionado con el concepto de diferenciabilidad. Por comentar que, bueno, ya sabéis que el punto, o sea, este punto de aquí, o sea, el punto de tangencia del plano a la función, pues es un punto en R3. O sea, si el dominio es R2, pues el grafo de la función vive en R3, porque hay que añadir un tercer eje, que es la imagen de la función. Entonces, el plano, en realidad, es tangente en un punto dentro del espacio donde viven tanto el plano como el grafo, o sea, R3 en este caso, ¿vale? Aunque yo aquí he puesto la tupla de números correspondiente al dominio, pero bueno, o sea, en algunos sitios escriben solo estos dos, en otros escriben los tres, da igual, pero que lo sepáis. Y luego aquí está escrita la ecuación de este plano tangente, que pues he escogido la forma vectorial, porque ya vimos que existía una forma matricial, que en concreto, pues en vez de poner el gradiente de la función, pues se ponía la matriz diferencial de la función, que era una matriz fila, ¿de acuerdo? Con las derivadas parciales puestas de esta manera. Y bueno, aquí, como yo estoy tomando funciones de dos variables, pues no se me hace muy pesado escribirlas explícitamente, pero este vector podría estar escrito de esta forma, como un incremento de x vector, puesto que es un vector que en cada coordenada tiene un incremento, ¿vale? X menos x sub 0 y menos y sub 0. Luego también, pues bueno, esta tupla de números x y podría ponerse como x vector, esta como x sub 0 vector y esta también como x sub 0 vector, en el caso de que estuviéramos haciendo un análisis de funciones de multivariable que, pues yo qué sé, que el dominio fuera Rn, así en plan general, o que fueran tantas que no saliera rentable escribirlas todas. Bueno, y aquí arriba en la primera línea veis que he dejado la ecuación de la recta tangente a una función de una variable en un punto de esta, porque nos va a servir para adentrarnos poco a poco en el concepto de diferenciabilidad. O sea, en concreto, pues para entender en qué consiste y a qué hace referencia en el cálculo multivariable análogamente respecto al cálculo de una variable. Por curiosidad, si queréis saber de dónde sale esta ecuación, pues tengo un capítulo en la lista de reproducción de matemáticas que lo demuestro, que es en concreto el de la derivada, ¿vale? Ahí llego a la ecuación de una derivada como límite, definida como límite, y en algún momento del capítulo pues demuestro de dónde sale esta ecuación. Bueno, pues vamos a ponernos en marcha ya con el capítulo. Entonces vamos a explicar así de forma informal, con palabras, qué significa la diferenciabilidad. Bueno, pues la diferenciabilidad lo que va a ser es la extensión del concepto de derivabilidad del cálculo en una variable al cálculo multivariable, ¿vale? Y luego también un segundo punto que va a ser el concepto de linealidad a primer orden. Entonces, bueno, vamos a ir primero con lo de cómo se extrapola al cálculo multivariable la derivabilidad en una variable y luego ya vamos con este segundo punto que tampoco es muy difícil, pero bueno, vamos despacio. Entonces, vamos a irnos momentáneamente con un ejemplo al cálculo de una variable y vamos a analizar la función valor absoluto de x en un punto que va a ser en concreto el 0, ¿de acuerdo? El porqué de esto es porque nos va a dar una idea más o menos de lo que nos vamos a encontrar luego en la diferenciabilidad de funciones multivariables. Así que vamos a poner valor absoluto de x. Esta función, pues ya sabemos que se define como
una función a trozos donde tenemos que valdrá x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Entonces vamos a dibujar un momentito la gráfica de esta función porque nos va a ayudar mucho luego a entender todo esto. Así que ponemos el eje x y aquí el eje de la función que la hemos definido como valor absoluto de x. Vale. Bueno, pues esta función en concreto hace esta curva. Hace una recta con pendiente 1 en el cuadrante positivo, o sea, en la parte positiva del eje x, y una recta con pendiente negativa, o sea, en concreto menos 1, en la parte negativa del eje x. Pues lo que nos va a interesar a nosotros es hacer un análisis en concreto en el punto x igual a 0. Así que vamos a marcarlo por aquí. Este punto amarillo es el x igual a 0. Y vamos a analizar en un primer paso la continuidad de esta función. En concreto en el punto de interés, o sea, continuidad en x igual a 0. Bueno, pues ya sabéis que la definición de continuidad es, hay que hacerla rigurosamente con la definición, con los límites por definición y con los parámetros delta epsilon, pero bueno, aquí no nos va a hacer falta tanto lío y vamos a usar la definición de que si el límite por la izquierda cuando tiende al punto es igual al límite por la derecha, pues entonces la función tiene como límite el valor que dé y es continua en ese punto. Entonces, vamos a analizar primero el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de valor absoluto de x y entonces, como cuando tendamos por la derecha a 0 vamos a estar en esta región de aquí, ¿de acuerdo? En la positiva del eje x, pues tomaremos la x como función a trozos. Por lo tanto, aquí tendremos límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x y esto pues nos da 0. Vale. Vamos ahora con el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de valor absoluto de x. Esto sería igual límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y ahora lo que vamos a estar es acercándonos a 0 por esta parte de aquí, o sea, por la parte negativa del eje x. Por lo tanto, aunque demos números muy pequeños muy cercanos a 0, van a ser números negativos, del tipo menos 0,0000 algo. Entonces, tendremos que usar la función a trozos menos x. Así que ponemos aquí menos x y esto nos va a dar igual porque cuando tienda a 0, pues aquí en el límite va a dar 0. Entonces, esto lo que quiere decir es que nos han salido iguales tanto este límite como este, por lo tanto, podemos garantizar que el límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x es igual a 0, por lo tanto, existe el límite y es continua en este punto. Vale, pues vamos a analizar ahora la derivabilidad en este punto, en el punto x igual a 0. Entonces, la derivabilidad vamos a verla pues aprovechándonos de que la derivada en realidad es un límite. O sea, yo puedo decir aquí que el límite cuando x tienda a x sub 0 de una función f de x, pues yo digo que este límite es igual a la derivada en x sub 0. En concreto, como estamos analizando en el punto 0, pues vamos a decir que este x sub 0, pues directamente ya lo sustituyo por el valor y es 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué significará que existe la derivada? Pues que tiene que existir este límite, el límite cuando x tiende a 0 de la función. Para que exista el límite, pues estamos en las mismas de antes.
para que un límite exista, significa que el límite tanto por la derecha como por la izquierda al punto donde queremos hacer tender la función, o sea, perdón, la x, tiene que ser el mismo. Por lo tanto, vamos a hacer el mismo análisis que aquí arriba, pero usando la definición de derivada como límite. Entonces, vamos a poner dos límites. Uno, cuando x tiende a 0 por la derecha, y otro cuando x tienda a 0 por la izquierda, ¿vale? Entonces, el primero, vamos a usar la definición de límite siguiente, va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f, y ya sustituyo el valor de la x porque como la estamos calculando en el punto 0, pues pongo 0 más h menos f en 0 entre h. Y bueno, y aquí abajo en realidad es la misma, aquí abajo es la misma definición, así que voy a hacer un copia-pega y bueno, y en realidad pues lo único que voy a marcar aquí, aunque esto no sé si no es una notación muy correcta, pues que aquí este 0 es un 0 por la derecha y este 0 es un 0 por la izquierda. Vale. Bueno, pues entonces tendremos límite cuando h tiende a 0 y la función evaluada en 0 más h, cuando estamos en el 0 por la derecha, pues es x. Por lo tanto, sustituir 0 más h en x, pues lo que nos va a dar es h. O sea, bueno, en realidad voy a poner el 0 también, pues 0 más h. Y menos f en 0 por la derecha, pues es menos 0. Y todo esto dividido entre h. Entonces, bueno, los ceros, aunque se están restando, pero esto se iría. Y nos queda h entre h que tiende a 0 en el límite, pero da igual, porque al tender a 0 en el límite significa que se va acercando mucho a 0, pero h entre h es 1. O sea, esto se cancela, es lo que quiero decir, antes de que llegue a 0. Así que aquí lo que tenemos es 1. Vámonos al otro límite, pues aquí tendremos el límite cuando h tiende a 0 de, claro, aquí estamos en 0 cuando x tiende a 0 por la izquierda, por lo tanto tendremos que usar menos x. Así que tendremos menos 0 más h, o sea, en realidad tenemos menos 0 más h, pero ya pues pongo directamente menos 0 y menos h. Y luego tenemos menos f en 0 por la izquierda, o sea, menos 0. O sea, eso sería más 0. Todo esto dividido entre h, pues esto igual. O sea, los ceros, aunque los ceros no aplican, o sea, se van. Y tenemos el límite cuando h tiende a 0 de menos h, que es lo que ha cambiado respecto a arriba, entre h. Entonces, pues esto, antes de que llegue a 0 en el límite, se cancela y lo que nos queda es menos 1. Bueno, pues aquí, ¿qué hemos obtenido como resultado? Bueno, pues para empezar, que este límite es distinto de este y entonces podemos decir con total seguridad que la función valor absoluto de x no es derivable en x igual a 0. ¿Por qué? Pues porque entendida la derivada como un límite, en el punto 0, en x igual a 0, la derivada no es igual acercándonos por un lado que por el otro. O sea, y esto se puede entender gráficamente pues como que si la derivada es la pendiente de la recta tangente, pues claro, acercándonos a 0 por aquí, por la derecha, pues la pendiente de la recta tangente a esta de aquí, pues es ella misma. Y por lo tanto la pendiente es 1, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta pendiente no es la misma que la función por aquí, porque la pendiente de esta función, la recta tangente, su pendiente es negativa porque va por aquí. Entonces, justo en este punto, la derivada no existe.
¿Cómo se suele decir esto así de forma informal? Pues que en las funciones donde hay picos de este tipo, ya sea así hacia abajo o hacia arriba, ¿vale? Pues justo en el pico la función no es derivable. Entonces, esta idea la tenéis que tener en la cabeza ahora cuando vayamos a extrapolar este concepto al cálculo multivariable, porque en cálculo de una variable las funciones representan curvas en un plano y en cálculo multivariable, en concreto cuando tenemos un dominio que es R2, o sea, cuando tenemos dos variables independientes, pues las funciones representan superficies o sábanas o algo bidimensional. Entonces, claro, ¿cómo se extrapolan los picos a las funciones multivariable? Pues no es tan fácil. O sea, lo que nos vamos a encontrar es que no podemos extrapolar tal cual el concepto de derivabilidad, sino que lo que tenemos es que añadir un segundo requisito, que era el de la linealidad a primer orden. Entonces voy a borrar un poquito esto de aquí y vamos a entrar en detalle de qué quiero decir con esto de la linealidad. Bueno, pues vamos a comenzar, igual que antes, vamos a comentar qué es esto de la linealidad de forma intuitiva. Esto lo que quiere decir en el cálculo de una variable, pues es que cuando tengamos un plano, o sea, los ejes representando un plano, pues si tenemos una función que representa una curva, la que sea, pues por ejemplo esta, el concepto de linealidad en un punto va a querer decir que cuando escojamos un valor para el eje x igual a x sub 0 y nos vayamos a la curva, ¿de acuerdo? O sea, este será el punto de la curva con la imagen correspondiente aquí y esta será f de x sub 0. Vale, pues lo que quiere decir el concepto de linealidad es que cuando cojamos un entorno muy pequeñito en el eje de las x y nos vayamos a nuestra curva, pues tendremos una sección, un trocito de curva. Y que si hacemos un zoom, o sea, imaginad aquí, hacemos un zoom por 10.000, ¿de acuerdo? Lo que nos gustaría encontrar es que nuestra curva es aproximadamente una recta en ese punto, o mejor dicho, en el entorno de ese punto. Entonces, si esto ocurre, diremos que la función en x sub 0 es lineal a primer orden. Entonces, para analizar esta situación, en el cálculo de una variable, nosotros tenemos algo que es maravilloso, que son las series de Taylor. Las series de Taylor lo que dicen es que nosotros podemos igualar, no todas, ¿vale? Esto es muy importante, pero sí algunas funciones a series de potencias. En concreto, las series de Taylor vienen dadas por esta fórmula. El sumatorio desde n igual a 0 a infinito de la derivada enésima de la función evaluada en un punto, porque las series de Taylor siempre están centradas en un punto que es este x sub 0, ¿de acuerdo? O sea, pues es algo parecido a lo que he hecho aquí, ¿de acuerdo? O sea, nosotros escogemos un punto del eje x y queremos representar nuestra función como una serie de potencias tomando como centro ese punto. Aquí dividido entre n factorial y multiplicado por x menos el punto elevado a n. Entonces, bueno, esto en los primeros términos, pues esto es muy fácil. Esto es igual a la función evaluada en x sub 0 más la derivada de la función respecto a x por x menos x sub 0 más un medio por la segunda derivada de la función por x menos x sub 0
al cuadrado y así puntos suspensivos porque la hemos igualado. En el caso en el que cortemos la serie de Taylor en algún punto, en algún término, entonces ya no es una serie, es un polinomio de Taylor y esto ya no puede ser igual, sino que sería un aproximadamente igual, ¿vale? Bueno, pues si una función dada, o sea, si esta f de x puede ponerse de esta forma, en concreto, a nosotros lo que nos interesa es hasta este primer término, ¿vale? Porque es el que la va a hacer lineal. Si os dais cuenta, cogiendo hasta este primer término, tenemos f de x igual a esto, que es la ecuación de la recta tangente en este punto. Y bueno, se me ha olvidado aquí poner que las derivadas están evaluadas en x sub 0, ¿vale? O sea, no va, esto se me ha olvidado ponerlo. Voy a poner aquí esto evaluado en x sub 0, que es que si no, no me cabe. Vale. Entonces, lo que os decía es que veis que si yo cojo hasta el término de potencia 1, o sea, este de aquí, y me olvido de todo esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues en realidad estoy aproximando la función a una recta. O sea, estaría diciendo que en este punto, pues yo qué sé, pues la recta tangente es esta y que la función en este punto, o sea, no muy lejos del punto x sub 0, pues en realidad es la recta tangente a este punto. O sea, sería esta de aquí, ¿vale? Y lo que os decía es que veis que hasta aquí, en realidad, es la ecuación de la recta tangente. Bueno, he cambiado aquí porque no me gustaba, que había quedado muy apretado todo lo de que las derivadas están evaluadas en x0, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que os quería comentar es que si una función cumple que se puede poner como serie de Taylor y en concreto hasta el primer orden, ¿de acuerdo? Porque pudiera pasar que, por ejemplo, la segunda derivada evaluada en el punto no existiera porque apareciera un cero dividiendo o cualquier cosa rara, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a borrar esto. Entonces, y voy a borrar también la fórmula de en medio, si podemos poner una función, la que sea, de esta forma, pues diremos que es lineal a primer orden, ¿vale? O sea, y esto ya en concreto, que no se me olvide, que esto ya es aproximadamente igual. O sea, la función es aproximadamente igual a esta ecuación de aquí. Pues la pregunta que podemos hacernos es si la función valor absoluto de x, que teníamos como ejemplo, es lineal a primer orden. Bueno, pues vais a ver que no. Y el motivo es muy fácil, porque cuando nosotros queramos poner valor absoluto de x como nuestra función y aproximarla a una recta, pues vamos a tener la función evaluada en 0, o sea, valor absoluto de x evaluado en 0, que en concreto pues va a ser 0, porque cogeríamos la parte de la función a trozos, la que es positiva, porque cuando x vale 0 es la que hemos definido que hay que tomar. Y luego, cuando fuéramos a poner la derivada de la función en 0, o sea, la derivada de valor absoluto de x evaluado en x igual a 0, pues resulta que esto ya hemos visto antes que no existe. Por lo tanto, no podríamos ponerla en forma de serie de Taylor a primer orden de ninguna de las formas. Así que la función valor absoluto de x ni es derivable en el 0 ni es lineal a primer orden en un entorno de este punto, del punto 0. Y, pues gráficamente podemos volver a entenderlo, pues porque si teníamos que la función valor absoluto de x hacía esta historia de aquí, pues claro, en el punto 0, que era este, pues no podemos aproximar la función a una recta por mucho que nos acerquemos por ningún lado. ¿Por qué? Pues porque por un lado se va en una dirección, por un lado se va en el eje positivo de las x, se va hacia arriba y en el eje negativo, o sea,
con pendiente positiva y aquí con pendiente negativa. Por lo tanto, en un entorno de aquí, no podríamos, tendríamos la recta doblada en todo momento, por mucho que nos acercáramos de forma infinitesimal. Bueno, pues una vez visto esto, vamos a poner las series de Taylor de una función de dos variables centrada en un punto aproximado a primer orden. Entonces tendremos que f de xy va a ser igual a la función, o sea, esto es igual que en una variable, lo único que ahora cuando llegamos al término de la derivada, pues como no podemos hacer una derivada total, lo que tenemos es que hacer la derivada parcial. O sea, esto es que ya haré un capítulo hablando de las series de Taylor, pero o sea, esto se hace de forma vectorial. O sea, cuando tengamos que una función de variable vectorial la queremos poner como serie de Taylor, pues lo que tenemos que hacer es un sumatorio de la matriz diferencial de orden n, ¿de acuerdo? De la función entre n factorial por x menos, y bueno, esto se me ha olvidado poner esto en x sub 0 vector, multiplicado por x menos x sub 0 vector elevado a n. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, pues eso, esto es que ya, esto tiene tela y ya para verlo se necesita un capítulo solo en sí mismo. En cuanto que pasemos a orden 2, ya no estamos hablando de la matriz diferencial como una matriz fila, como la que vimos en el capítulo pasado, sino que tendríamos que irnos a la matriz hessiana y ya la forma de multiplicar estos vectores entre sí pues es una forma bilineal. Entonces esto es más lioso, pero bueno, como a nosotros en este capítulo solo nos hace falta hasta orden 1, pues eso es muy fácil y es casi igual que en una variable. Lo único que pues tenemos que poner las dos derivadas parciales, o sea, la de x, y esto multiplicado por x menos x sub 0, y la derivada parcial de la función en y, evaluada también en x0 y 0, y esta multiplicada por y menos y sub 0. Y así con puntos suspensivos. Pero como digo, a nosotros, para que sea lineal a primer orden, solo nos interesa hasta la potencia 1 de estos términos y las primeras derivadas, ¿vale? Bueno, pues aquí pasa exactamente igual que con lo que habíamos visto antes de las series de Taylor de una variable. Si os dais cuenta, si aquí a estos términos sacamos factor común por un lado, estas derivadas, y lo multiplicamos, bueno, estas derivadas evaluadas en el punto, y lo sacamos factor común como un vector y lo multiplicamos escalarmente a esto otro sacado factor común también como un vector, pues nos damos cuenta que reproduce esto. Reproduce el producto escalar del gradiente de la función evaluado en un punto por el incremento en ese punto, ¿vale? O sea, que la serie de Taylor aproximada a primer orden nos reproduce el plano tangente a una función multivariable, igual que en una variable la serie de Taylor hasta primer orden nos reproducía la recta tangente a la función en ese punto. Bueno, pues vamos a ver que por mucho que podamos hacer la serie de Taylor, no nos garantiza que en realidad la función, cuando nos vayamos a un entorno muy pequeño, que entonces ya pues al ser nuestro dominio el plano XY, pues el entorno será una circunferencia, será lo que se llama una bola de radio R, pues nada nos garantiza que por mucho que por mucho que podamos hacer la serie de Taylor de la función hasta primer orden, la función en sí, cerca de ese entorno, o sea, en un entorno muy pequeño, sea aproximadamente un plano. Vamos a ver ahora, un poquito más adelante del capítulo, cuando hagamos unos ejemplos, que hay en ciertas funciones en las que no, y eso, pues, ¿a qué corresponde? Pues gráficamente, igual que en una variable, las funciones que no eran aproximables a una recta era porque tenían un pico, ¿de acuerdo? Pues
funciones que no van a ser aproximables a un plano, pues van a ser porque tienen distintas curvaturas en direcciones diferentes del dominio de la función, ¿vale? Por ejemplo, funciones que hagan algo parecido a una patata frita así doblada, no en concreto una patata frita porque eso es un hiperboloide, pero bueno, más adelante pongo un ejemplo y va a quedar claro, yo creo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder definir este nuevo concepto que va a ser el homólogo de la derivabilidad? Lo que pasa que en una variable pues solo tenemos un eje en el que hacer cálculos o hacia la derecha de un punto o hacia la izquierda de un punto, pero en cálculo multivariable nos vamos a encontrar con que en un punto la función pueden existir sus derivadas, pero que no sea diferenciable. Por eso que os estoy así más o menos ahora adelantando con palabras. O sea, si la función hace una curvatura rara en una dirección y la opuesta en otro, sí que vamos a poder calcular derivadas en ese punto y va a darse el caso en el que puedan existir, pero al tener esas distintas curvaturas, no vamos a poder aproximarlas a un plano. Entonces, como al final una serie de Taylor, al ponerla así, lo que nos está es describiendo un plano, en concreto el plano tangente, pues que nosotros podamos describir un plano tangente no significa que la función se parezca a ese plano tangente. Entonces, la idea para poder definir el homólogo de la derivabilidad en multivariable va a venir de irnos otra vez a una variable y ver qué significa una derivada, bueno, y poner una derivada. Lo que pasa es que vamos a hacer como una especie de mezcla en la que en realidad no vamos a estar en una variable, pero sí. O sea, me explico. Vamos a poner la derivada parcial de una función multivariable respecto a x evaluada en un punto. En el punto x0 y 0. Entonces esto, definido como límite, pues es lo siguiente. Es el límite cuando x tiende a x sub 0 y como ya directamente la evaluamos, pues podemos poner esta expresión de límite que no es la de la h que he puesto yo antes, sino que cuando ya directamente la calculamos evaluada en un punto la derivada, pues esto es la función de x, y sub 0 menos f de x0 y sub 0. Y esto dividido entre x menos x sub 0. ¿Vale? Entonces, voy a llevarme al lado derecho del igual la derivada y voy a hacer como un denominador. Y nos vamos a encontrar esto de aquí. Vamos a tener el límite cuando x tienda a x sub 0 de f de x y sub 0 menos f de x0 y 0, la derivada en negativo, la derivada de la función respecto a x evaluada en x0 y 0, por el denominador, porque hemos hecho denominador común, por x menos x sub 0. Vale. Ponemos el denominador, x menos x sub 0, y esto queda igualado a 0. Vale. Pues, ¿qué nos está diciendo este límite? Como veis, aquí
al haber puesto la función de esta forma, porque estábamos calculando la derivada ya en un punto, esta función f de x y sub 0 esto lo que está es representando una curva en el eje z, x, pero la curva que se obtiene de interseccionar la función multivariable que sería f de x, y con el plano y sub 0. Todo esto, si no lo entendéis, pues tenéis que ir al capítulo de esta lista, al de derivadas parciales, donde ahí os explico todo esto con más detalle, porque aquí ya no puedo entretenerme, porque si no el vídeo se hace eterno. Pero esto lo que quiere decir es que esta función lo que es una curva en el plano donde esta función lo que es z, pero z habiendo fijado y como y sub 0. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, un paraboloide, que es el que llevo poniendo como ejemplo todos estos capítulos, o sea, tenemos esto de aquí, pues si yo a este paraboloide lo corto con un plano, pues yo qué sé, con un plano en un valor de i, o sea, con el plano i igual a i sub 0, pues esto me dará proyectado luego en el eje z, pues este es el eje z, este de aquí es el eje x y este de aquí es el eje y, entonces este plano coincide con que pasa por este punto que es i sub 0, pues luego, al interseccionar el plano con el paraboloide nos va a dar una curva, pues más o menos, así a grosso modo, ¿vale? Más o menos por aquí. Entonces luego esta curva proyectada en el plano ZX, pues hará algo más o menos así, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a borrar este dibujo, que yo creo que ya ha quedado claro. Entonces, este límite lo que nos está diciendo es, aquí tenemos una curva, ¿de acuerdo? ¿Y qué tenemos restando? O sea, ¿qué tenemos al otro lado? Pues si os dais cuenta, esto de aquí es la recta tangente a esta función en el punto x0 y 0. O sea, aquí lo veis. ¿Vale? Lo único que, bueno, que aquí he puesto la derivada parcial, pero daría igual, pues porque esta derivada parcial, al hacer y constante, estamos analizando esta curva, entonces, pues bueno, salvo ese detalle, da igual. Entonces aquí estamos calculando, pues si este, por ejemplo, es el punto x0, pues estamos calculando la pendiente de la recta tangente, y esto entonces f de x0 y 0. Entonces estamos calculando la pendiente de la recta tangente en este punto, ¿vale? O sea, la pendiente de esta recta, donde esta recta tangente es esto de aquí. Vale. Pues entonces, que este límite sea 0 nos está diciendo que cuando x vaya tendiendo a x sub 0, o sea, cuando nos vayamos acercando al entorno a un entorno de este punto lo suficientemente pequeño, significa que el numerador va a hacerse 0 antes de que x sub 0 llegue a x, porque si no entonces daría una indeterminación y este límite nos está dando un 0. Pues eso significa que cuando nos llevemos x sub 0 a x y lo aproximemos infinitamente, nuestra función,
que depende de la x va a parecerse tanto a la recta tangente, a la función en ese punto, que van a ser iguales. O sea, esto va a ser igual a esto. Entonces, en ese caso, estamos restando lo mismo, el numerador se cancela y nos da 0, y por eso la función da 0. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un método de aproximar una función de una variable linealmente a primer orden. Es decir, cuando la x tienda a un valor el que queramos, pues resulta que la función se parece tanto a la recta tangente que, claro, estamos restando lo mismo, por lo tanto, da 0. ¿Y cómo hemos obtenido esto? Pues esto lo hemos obtenido simplemente de la definición de derivada parcial, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poner, aunque tarde un poquito más, el mismo cálculo, pero para la y, porque yo creo que se va a entender mejor. Si hiciéramos la derivada parcial respecto a y en x0 y 0, pues aquí estamos haciendo exactamente lo mismo, lo único que en el paraboloide que he dibujado, en vez de tener unos ejes, los ejes zx, los estaríamos cambiando por el zi, y ahora es x la que hacemos igual a x sub 0, queriendo decir que estamos interseccionando el paraboloide con un plano en un cierto x sub 0 constante, ¿vale? Entonces aquí esto sería una y sub 0. Esto de aquí sería el eje y, ¿de acuerdo? Y nosotros lo que estaríamos haciendo aquí, o sea, lo único que cambiaría pues es el límite cuando y tienda a y sub 0 de f de x sub 0 y menos f de x sub 0 y sub 0. Todo esto dividido entre y menos y sub 0, y eso pues nos daría un límite muy parecido a este de aquí. El límite cuando y tendiera a y sub 0 de la función x sub 0 y, donde ahora esto es una función, una curva en el plano iz, ¿vale? Está de aquí abajo, menos f de x0 y 0, menos la derivada parcial respecto a y en el punto x0 y 0 por y menos y0, dividido entre y menos y sub 0 e igualado a 0, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos estaría diciendo pues lo que os estaba contando al principio del capítulo, que si yo cojo en un entorno de aquí y hago un zoom, y aquí también, pues lo que tengo en ambos casos es que la curva esta amarilla es una recta. Y aquí pues tendríamos el punto rojo, que aquí sería x sub 0 y aquí y sub 0. Bueno, he borrado esto de aquí, pues la forma de extrapolar esto al cálculo multivariable es decir lo siguiente, o sea, va a ser una ecuación, o sea, una fórmula de este tipo, va a ser el límite cuando, pero claro, ahora, bueno, dejadme que ahora pongo a que va a tender el límite, y esto va a ser un cociente igualado a 0, y vamos a tener nuestra función menos lo que queremos a lo que se o sea, menos a lo que se tiene que parecer cuando nos acerquemos a un entorno de un punto en cuestión. Pues en concreto se tiene que parecer a un plano tangente. Entonces, como vemos que aquí aparecen las derivadas, pues lo que vamos es a tener que poner la ecuación de un plano tangente. Vamos a tener la función evaluada en x0 y 0 menos la derivada parcial respecto a x evaluada
en x0 y 0 por x menos x0 menos, que al final, mira, aquí no me va a caber todo esto, menos la derivada de f respecto a y evaluado en x0 y 0 por y menos y0, y todo esto dividido entre una distancia que tiene que decrecer y tender a 0, pero que el numerador se vaya a 0 antes de que esa distancia en el límite sea nula. Entonces, esa distancia, pues veis que aquí en los casos de una variable, lo que tenemos es un entorno del dominio. Pues un entorno en el dominio de una función de dos variables, pues es una distancia en R2. Una distancia en R2 se pone como la norma o el módulo de un incremento de vectores, en concreto del xy menos el x0 y 0. Y puesto así, o bueno, con un palito, que es el módulo, o con una norma, ¿vale? Que son más general los dos palos. Entonces esto es el límite cuando el punto xy tiende al punto x0 y 0. Y esta es veis que se parece mucho a las otras dos de arriba, es la ecuación que se debe cumplir, o sea, el hacer el límite de este cociente tiene que dar 0 y en ese caso estaremos diciendo que la función es diferenciable. O sea, es el homólogo de la derivabilidad de funciones en una variable, pero extrapolado a dos variables. Entonces, bueno, esto podemos ponerlo mucho más compacto de esta forma, que sería el límite cuando x vector tiende a x sub 0 vector. Vamos a poner la rayita esta, de f de x vector menos la ecuación del plano tangente, o sea, menos f de x sub 0 vector menos el gradiente de la función evaluado en x sub 0 vector, producto escalar, incremento de x vector. Y todo esto dividido entre, voy a borrar esto de aquí, dividido entre la norma de x menos x sub 0 vector. Y bueno, este vector, el vector este incremento de x, si queréis podéis ponerlo también como acabo de poner yo en el numerador, que es como suele venir en los libros, que es el vector x menos x0. Y esto igualado a 0. Esta sería la fórmula general que reproduce esto de aquí arriba, pero ya aquí el dominio, la x, que es un vector, pues puede tener las dimensiones que sea, ¿vale? O sea, esto sirve de forma general para un número de variables arbitrario. Vale, he borrado y he apuntado esto. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es que la diferenciabilidad garantiza la continuidad. O sea, si una función es diferenciable, es continua. Bueno, y antes de nada, la diferenciabilidad garantiza la continuidad, pero el inverso, o sea, el recíproco, perdón, no es cierto. O sea, una función puede ser continua en un punto, pero no diferenciable. Esto pasa igual que, por ejemplo, con lo que hemos visto en una variable con la función valor absoluto, que era continua, pero no era derivable. Entonces, aquí puede pasar también. Puede pasar que una función sea continua en un punto y que no sea diferenciable, puesto que la diferenciabilidad es el homólogo o el análogo de la derivabilidad, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, que ya habéis visto que pedimos más cosas, ¿vale? Vamos a ver también ahora en un ejemplo que, pues, si queremos calcular la diferenciabilidad de una función y directamente no existen las derivadas parciales en el punto en cuestión, pues porque a lo mejor aparezca un 0 dividiendo, ¿vale? O se vayan a infinito, pues entonces no va a ser diferenciable.
¿vale? Puesto que aquí, en el término del gradiente, pues aparecen las derivadas parciales, así que eso puede pasar también. Si no existen las derivadas parciales, la función no es diferenciable, hablo en un punto, pero puede pasar también que existan las derivadas parciales y que la función no sea diferenciable, ¿de acuerdo? Correspondiente a lo que os hablaba antes en el vídeo de que hubiera curvaturas distintas y que pudiéramos calcular cómo crece en una dirección, pero que al ser estas curvaturas inversas respecto a un eje, por ejemplo, en una dirección, pues no pudiéramos aproximarlo a un plano, ¿vale? Esto ahora os va a quedar más claro cuando veamos un ejemplo en concreto. Bueno, lo que os decía es que si tenemos una función multivariable puesta como, voy a ir un poco más para acá, puesta como serie de Taylor, voy a dejar aquí unos huecos, ahora veréis por qué. Tenemos entonces puesta como serie de Taylor a primer orden, ¿vale? Y centrada en un punto x0. Entonces esto será más el gradiente de la función en x0 escalar por x menos x0, ¿vale? Y a esto le voy a sumar algo que vais a ver que aparece mucho en los libros, que es un término que se llama o a veces aparece puesto así, que depende de una distancia que llaman h vector, ¿vale? Bueno, esta o no es más que una función que depende de la distancia. ¿Y qué distancia es esa? Bueno, pues esta h no es más que, o se define como x menos x sub 0. Igual que en las derivadas, pues la h era x menos x sub 0, pero sin vectores, pues esto es así, ¿vale? ¿Esto por qué? Pues porque veis que en las series de Taylor puestas de forma vectorial, y digo, aquí pongo solo a primer orden porque la serie de Taylor a partir del segundo orden cambia un poquito respecto a una variable, pero siguen apareciendo todos estos términos de aquí elevados a la potencia n, ¿vale? Lo que pasa es que el siguiente término va multiplicado por la matriz hessiana y es una forma bilineal. Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si hacemos el límite, cuando x vector tiende a x sub 0 vector y aquí también, de hecho voy a traerme esto un poco para acá, para que me quepa, ¿vale? Y bueno, se me estaba olvidando comentar esto de que lo de que tienda a cero en estos términos es porque aquí en esta fórmula, pues, o bueno, en la serie de Taylor, cuando tengamos elementos de este tipo, de x vector menos x sub 0, y lo vayamos elevando ya a potencias, pues cuando x tienda a x sub 0, esto de aquí va a ser un número del tipo 0,0000 infinitesimalmente pequeño y un 1. Si a este número lo elevamos a potencia 2 o a potencia 7 o a potencia 10, pues va a ser un número cada vez mucho más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se asume que esos términos no añaden prácticamente cambio al término de primer orden y se pone así, pues como una función que depende de esa h, que es esta distancia de aquí, o sea, esta recta de vectores, pero la norma, ¿de acuerdo? O sea, la norma de h es la norma de x menos x sub 0 vector. Y eso, y que es un término pues que prácticamente no aporta nada y que tiende a cero, ¿vale? Entonces, a lo que os decía, cuando x tienda a x sub 0, pues aquí este término va a tender a 0. Por lo tanto, se va a cancelar, bueno, se cancela este en realidad y anula el otro, y este término también. Por lo tanto, ¿qué sobrevive? Nos queda este término de aquí, y como x sub 0 ya está evaluado, es un número, pues el límite no le aplica.
Por lo tanto, nos encontramos con esta expresión que no es más que la definición de continuidad. O sea, si cuando hacemos el límite de una función, o sea, cuando hacemos tender a un punto la variable de la que depende una función y nos da en el límite la función evaluada en ese punto, pues esto es la definición, como digo, de continuidad. Por lo tanto, el que sea diferenciable garantiza que sea continuo, ¿de acuerdo? Puesto que en esta fórmula también estamos haciendo el límite. Aquí en esta fórmula, si quisiéramos poner, pues, por ejemplo, yo qué sé, o sea, el término, si quisiéramos poner el numerador como serie de Taylor, pues pasaría exactamente lo mismo, que los términos ya de más potencias pues caerían a cero, ¿vale? Y podrían ponerse como la función esta O de la norma de H, porque tendrían términos de este tipo elevados a la potencia n que fuera, y aquí en el denominador también está el módulo de lo mismo. Por lo tanto, significaría que estos términos caerían a cero antes de que el denominador tendiera a la x sub 0 a la x y no aportarían nada, ¿vale? Bueno, pues ahora ya, para acabar el vídeo, vamos a ver dos ejemplos. Uno de una función diferenciable y otro de otra que no lo es. Entonces voy a intentar poner pues un caso, bueno, el primero va a ser muy facilón, pero el segundo pues va a ser uno que bastante interesante. El primero pues vamos a analizar la función de dos variables, que es un paraboloide invertido, que es la que llevamos viendo en todos estos capítulos, que es menos x cuadrado menos y cuadrado más 4. Entonces vamos a querer ver si es diferenciable en el punto 0, 0. O sea, en el punto xy igual al 0, 0. Vale, pues lo que primero tendremos que hacer es calcular las derivadas parciales, puesto que en la fórmula aparece el gradiente. Entonces, pues vamos a ello. Tendremos la derivada de f respecto a x en el punto 0, 0 y, bueno, a todo esto también vamos a tener que calcular la función en 0, 0, así que la pongo esa primero, la función evaluada en 0, 0, pues es igual a menos 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado más 4, o sea, 4. Vale. Las derivadas, pues son, la derivada respecto a x es menos 2x, esto evaluado en 0, pues nos da 0. La derivada respecto a y evaluada en 0, pues nos da menos 2y, que en el punto 0, 0 nos da 0 también. Vale. Entonces ya tenemos todos los términos del límite, pues vamos a calcularlo. El límite cuando x vector tienda al punto 0, 0 de f de x, pues f de x es esta función, menos f evaluada en el punto, o sea, menos 0, no, perdón, menos 4 que nos había dado, y luego menos el gradiente, o sea, vamos a ponerlo como vector, que es el 0, 0, multiplicado escalarmente por x menos la primera coordenada del punto, que es 0, y menos la segunda coordenada del punto, que es 0. Vale. Y todo esto dividido entre la norma de x menos 0, y menos 0. Bueno, ponemos el límite. Entonces, aquí lo que primero vemos es que este 4 con este 4 se va a ir, y este vector, puesto que es el 0, 0, al multiplicar escalarmente por lo otro, pues también se nos va a cancelar este producto escalar. O sea, va a dar 0 más 0, o sea, 0. Entonces, vamos a tener menos, y de hecho voy a sacar un factor común, o sea, menos x cuadrado más y al cuadrado. Y aquí la norma de esto, pues es raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Pero nosotros sabemos que una raíz es elevar a un medio.
Por lo tanto, aquí tenemos potencias de la misma base, pues se restan exponentes. Por lo tanto, un 1 menos un medio es un medio. O sea, tendremos menos x cuadrado más y al cuadrado elevado a un medio ahora en el numerador. Vale, pues cuando hagamos tender a 0 la x y la y, pues aquí nos va a dar 0 más 0 elevado a un medio. Por lo tanto, esto va a dar 0. Entonces, como nos ha dado un 0 y es lo que tiene que dar, pues resulta que nuestro paraboloide, o sea, esta función de aquí, en el punto 0, 0, pues es diferenciable. O sea, que se puede aproximar como un plano. Vale, pues la siguiente función que vamos a ver, que es la interesante, como os digo, pues es esta, que es x al cubo entre x cuadrado más y al cuadrado. Entonces vamos a querer saber si es diferenciable en el punto 0, 0. Entonces aquí, como vemos que si sustituimos en el punto nos va a dar 0 entre 0, pues lo que primero tenemos que hacer es ver si es continua en ese punto. Por lo tanto, pues tenemos que hacer un paso previo que va a ser el límite cuando xy tienda al 0, 0 de la función, y para ello pues vamos a sustituir en coordenadas polares, que se ve muy bien así ese límite. Entonces tendremos el límite cuando r tienda a 0 de, pues x es r coseno de teta elevado al cubo. O sea, en realidad x es x sub 0 más r coseno de teta. O sea, esto es x al sustituir en coordenadas polares, pero x0 es 0, ¿vale? Y luego con y sub 0, pues también es 0, ¿vale? O sea que este término no lo ponemos. Y luego aquí debajo tenemos r coseno de teta al cuadrado más r seno de teta al cuadrado. ¿De acuerdo? Límite, tenemos r cubo coseno al cubo de teta. Aquí podemos sacar factor común a r al cuadrado y vemos que va a quedar coseno al cuadrado más seno al cuadrado, que es 1. Así que aquí nos va a quedar r cuadrado. Se nos cancela con un exponente del numerador y entonces tenemos r coseno al cubo de teta, que cuando r tienda a 0, pues esto da 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si ponemos, al ser el límite 0, pues si definimos esta función a trozos, pues podremos hacerla continua, puesto que la discontinuidad que tiene es evitable. Así que ponemos aquí unas llaves y aquí 0 si xy es igual al 0, 0, y aquí esta otra si xy es distinto del 0, 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a calcular ahora las derivadas parciales, que es lo siguiente que aparece en la fórmula en el gradiente. Entonces, a ver, aquí yo lo que os recomiendo es una cosa, porque, a ver, veis que cuando esto ya lo iréis cogiendo con la práctica, al hacer una derivada aquí parcial, como es un cociente, pues en el denominador va a seguir apareciendo esto al hacer la derivada, pero elevado al cuadrado. Y en el numerador aparecerán pues unas combinaciones de potencias de x y no sé cuántos, restando a otras combinaciones de tal. Entonces, como el punto de análisis es el 0, 0, pues daos cuenta que cuando sustituyamos todo, va a quedar 0 entre 0, ¿vale? O sea, no lo hago porque es un cálculo muy chorra y podéis hacerlo vosotros y verlo de primera mano. Entonces, calcular las derivadas parciales por el método convencional, pues no nos va a solucionar nada en esta función en concreto. Entonces vamos a tener que calcular la derivada como límite. Por eso os digo que aquí mucho ojo, porque os ponen en un examen esta función y hacéis la derivada y veis que queda 0 entre 0 y decís que no existen las derivadas, y como no existe la derivada, pues no existe este término de aquí
de la fórmula de la diferenciabilidad y decís que no es diferenciable. Y en concreto, pues esta función no va a ser diferenciable, pero las derivadas sí que van a existir, ¿vale? Que es lo peculiar que tiene esta función. Entonces, la derivada de f respecto a x en el 0, 0, si lo hacemos como límite, pues esto será el límite cuando h tienda a 0 de la función evaluada en 0 más h en la x y luego en la y un 0 menos la función en 0, 0 y esto dividido entre h. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Bueno, pues en la coordenada x 0 más h es h y en la y un 0, pues esto será el límite cuando h tiende a 0 de f de h 0, pues tendremos que poner una h en el numerador que irá al cubo, la y es 0 y aquí dividiendo un h al cuadrado. Menos f en 0, 0, pues en 0, 0 hemos visto que la función es 0. Por lo tanto, este término fuera. Y aquí dividido entre h. Entonces, esta h de aquí pasa al numerador dividiendo, entonces tenemos que nos queda h al cubo y aquí arriba teníamos h al cubo. Por lo tanto, esto nos da 1. Vale, pues ahora la derivada respecto a y en el punto 0, 0, pues esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de 0, 0 más h menos f en 0, 0. Todo esto dividido entre h. Vale, pues aquí igual. F en 0, 0 es 0, porque la hemos definido a trozos así. Y ahora la función evaluada en 0h, pues es el límite cuando h tiende a 0 de 0 al cubo, o sea, 0 entre 0 más h al cuadrado, todo esto dividido entre h. Entonces nos queda 0 entre h al cubo. 0 h al cubo y esto es 0. Por lo tanto, la matriz diferencial, vamos a ponerlo en forma de matriz ahora, pues será la matriz fila con términos o con componentes 1, 0. Vale. Venga, pues vamos a ello. Haremos el límite cuando xy tienda al punto 0, 0 de f de x. Hacemos un copia-pega. Tenemos esto de aquí. Menos la función evaluada en el punto, o sea, la función evaluada en el punto es 0, menos 0, y aquí menos la matriz diferencial, o bueno, vamos a ponerlo como vector, que lo tengo aquí puesto como vector, o sea, sería el vector 1, 0, producto escalar por el vector x menos 0 y menos 0, o sea, el vector x, y. Y todo esto dividido entre la norma de xy menos 0, 0. Vale. Pues a ver, esto nos va a quedar límite xy cuando tiende al 0, 0. La función, voy a hacer otro copia-pega. Y esto queda menos 0, pues nada. Y aquí solo sobrevive un menos x. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer factor común ya directamente. Menos x por este denominador de aquí. X cuadrado más y al cuadrado. Y extendemos esto. Vale. Y que no se nos olvide que aquí teníamos que dividir entre la norma que va a ser la raíz cuadrada de
x al cuadrado más y al cuadrado. Vale. Bueno, a ver, porque no me va a caber esto muy bien. Daos cuenta que esto de aquí va a bajar aquí dividiendo y tenemos lo mismo elevado a potencia 1 por, o sea, una cosa elevada a potencia 1 por lo mismo elevado a potencia 1 medio. Por lo tanto, nos va a quedar, bajamos esto aquí y nos va a quedar esto, pero elevado a 1 más 1 medio, que es 3 medios. Vale. Y aquí arriba, pues mira, ya dejo esto puesto, que tenemos x al cubo menos x por x cuadrado es x al cubo también, y x por y al cuadrado menos x y al cuadrado. Ya borro esto. Vale. Entonces, x al cubo menos x al cubo se cancela también. Nos queda esto. Vale. Y ahora lo que podemos hacer es un cambio a coordenadas polares. Porque aquí se pueden hacer también perfectamente es un límite, o sea que podemos hacer un cambio de coordenadas de este tipo. Y a ver, porque yo creo que si me cabe esto por ahí arriba, lo voy a subir para poder tener más espacio. Sí, perfecto. Vale, lo dejo por aquí. Estos son las derivadas y ahora sí puedo trabajar mejor. Estaba ya muy precario. Vale. Bueno, pues al hacer el cambio a coordenadas polares, como igual que antes, el punto es el 0, 0, por lo tanto no hay que... El cambio es muy fácil. Cuando r tiende a 0, menos r coseno de teta, r seno de teta al cuadrado. Entre. Daos cuenta que x al cuadrado más y al cuadrado es r al cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, esto de aquí. Esto es igual a r al cuadrado. Pero como r está elevado a 3 medios, pues se nos van a cancelar este cuadrado aquí con este otro y nos va a quedar r al cubo. ¿Vale? Así que aquí lo dejamos. Y aquí arriba pues vamos a tener r por r, aquí vamos a poner ya los cuadrados y nos quitamos este 2. ¿Vale? Y ahora tenemos r por r al cuadrado y coseno por seno al cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener r al cubo coseno seno cuadrado. Y ahora es donde viene lo interesante. Vemos que aparece arriba y abajo r al cubo, por lo tanto se cancela y ya el límite pues no aplica. Entonces el límite nos ha quedado coseno de teta seno al cuadrado de teta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto de aquí no es 0. Y 0 es lo que nos tenía que dar para que esta función fuera diferenciable en este punto. Por lo tanto, concluimos que esta función, o sea, esta de aquí, no es diferenciable en el punto 0, 0, pese a que habéis visto que existen las derivadas. ¿De acuerdo? Entonces es esto lo que os llevaba comentando todo el capítulo y sobre todo al principio, que he hecho hincapié, que no podíamos extrapolar el concepto de derivabilidad en funciones de una variable a funciones multivariables precisamente por esto, porque en una variable tenemos la restricción de que el dominio es una recta. Entonces eso nos da muchas ventajas, porque en el dominio no tenemos direcciones en las que movernos, estamos restringidos solamente y únicamente al eje X. Sin embargo, en funciones multivariables, el dominio es un plano u objetos de más dimensiones que un plano. Entonces ahí hay infinitos caminos posibles a tomar a la hora de acercarnos a un punto. Entonces ya el concepto de derivabilidad tenemos que refinarlo un poquito más para poder decir lo que en realidad nosotros
tenemos en la cabeza, que es extrapolar el concepto de la derivabilidad. O sea, el decir que en un entorno muy pequeñito, en un punto de una función, esta se parezca al objeto plano de la dimensión en la que estemos. Pues en una dimensión, o sea, en una variable una recta, en dos variables un plano y así subiendo pues a las dimensiones que nos dé la gana, ¿de acuerdo? Entonces, la ecuación que mezcla la derivabilidad o las derivadas con el concepto de linealidad a primer orden, pues es esta ecuación de aquí que la hemos obtenido pues hace un rato, pues ya lo habéis visto en este mismo vídeo. Poniendo la definición de derivadas, ¿vale? De una derivada parcial y viendo que, pues eso, que haciéndolo con una derivada parcial obteníamos una recta tangente y tal, pues al querer extrapolarlo a más dimensiones, pues poníamos en el numerador una serie de Taylor a primer orden, o sea, le restamos a la función su plano o su n plano tangente. Cuando, y de todo esto hacer el límite, pues cuando nos acercamos al punto de interés. Entonces, nada, ya no tengo nada más que comentar, que veáis que se pueden dar estos casos, ¿vale? O sea, muy importante que esta es la ecuación que ya sirve para cualquier número de variables, que mezcla los dos conceptos que os he dicho, el de derivabilidad, porque no es tan fácil como en una variable, y el de aproximación lineal a primer orden, y que si es diferenciable una función, si cumple esta ecuación, garantizamos que es continua en ese punto y que luego pues pueden pasar todo este tipo de cosas, que si no existen las derivadas, pues claro, si no existen las derivadas, pues ya no podemos sustituir en esta ecuación y por lo tanto pues no es diferenciable, pero que puede pasar que existan las derivadas y que la función no sea diferenciable, que eso es un caso que no pasaba en una variable, porque en una variable si era derivable en un punto, existía la derivada en ese punto, pues ahora en multivariable no. Bueno, pues espero que os haya quedado claro este capítulo, que ha sido un poquito denso y nada, pues ya nos vemos en el siguiente.